Ahora veremos los instrumentos de hierro móvil. Su funcionamiento se basa en la atracción o repulsión de segmentos de hierro dulce expuesto al campo magnético de una bobina recorrida por la corriente a medir. Existen instrumentos de atracción y de repulsión. Este tipo de instrumento es el menos costoso de todos los indicadores de lectura directa. En los instrumentos de hierro móvil de atracción, cuando la corriente pasa por la bobina, esta genera un campo que introduce una barra de hierro dulce adentro de la bobina. El ángulo de desplazamiento será función de la corriente que esté circulando. En los instrumentos de hierro móvil de repulsión, el funcionamiento se basa en la repulsión de dos láminas de hierro dulce, una fija y la otra móvil, dentro del campo magnético generado por una bobina fija donde circula la corriente a medir. Estos instrumentos son muy sensibles a las deformaciones del campo magnético producido por masas cercanas de hierro o acero, por lo tanto deben estar bien blindados del exterior. En este instrumento, la paleta fija repele a la paleta móvil en función de la corriente que circula por la bobina. A mayor corriente habrá mayor repulsión y habrá una indicación de la corriente que está circulando. Al igual que los instrumentos de bobina móvil, los de hierro móvil tienen que tener un método de frenado de la aguja para que ésta no oscile durante mucho tiempo. En estos instrumentos suele haber un amortiguador con una paleta de aire, que es la que va a absorber las oscilaciones. Otra forma de hacer el amortiguamiento es a través de una chapa de aluminio que se mueve dentro de un campo magnético, generando corrientes de Foucault. Estas corrientes de Foucault tratan de oponerse al movimiento de la chapita y por lo tanto producen el amortiguamiento de la aguja. Los instrumentos de hierro móvil tienen una sensibilidad mucho menor que los de bobina móvil. Son típicos los valores de 100 ohm sobre volt o 20 ohm sobre volt, lo que daría corrientes entre 10 mA a 50 mA. Estos instrumentos son muy utilizados en los instrumentos de tablero, ya que en ellos el consumo de potencia del circuito de medida no es importante. Su funcionamiento es independiente de si es de corriente continua o de corriente alterna. Se construyen de mucha precisión, encontrándose en el mercado aparatos de clase 0,5. Su funcionamiento en corriente alterna está limitado en la frecuencia, no más allá de los 500 Hz. Esto surge de la impedancia que ofrece la bobina, que se incrementa con la frecuencia. La grabación de la escala en los instrumentos de hierro móvil es no lineal. Para mejorar la linealidad se dota de formas especiales a las láminas móvil y fija, lográndose resultados muy buenos. Asimismo, en la primera parte de la misma, las lecturas no son confiables, por lo que el fabricante ignora las primeras divisiones. Es importante destacar que debido a su principio de funcionamiento, se puede utilizar la misma escala tanto para corriente continua como para corriente alterna. En este último caso, los valores están dados en forma de valor eficaz. Esta es una consecuencia de la definición de valor eficaz, ya que representa el valor equivalente de corriente continua, por lo tanto la potencia necesaria para accionar el aparato es exactamente la misma en ambos casos. En esta filmina se observan distintos tipos de medidores de hierro móvil. Hay otro tipo de aparatos, por ejemplo, los aparatos electrodinámicos o dinamométricos. Estos aparatos tienen dos bobinas, una fija de hilo grueso y otra móvil de hilo fino, colocada en el interior de la bobina fija. Son aparatos poco empleados, en general se utilizan para medir potencia, por lo tanto son vatímetros. Hay otro tipo de aparatos que son los electrodinámicos con núcleo o ferrodinámicos.
Es un aparato electrodinámico, se incorpora núcleo de material magnético. El aparato pasa a denominarse electrodinámico con núcleo o ferrodinámico. Estos instrumentos se utilizan en la construcción de batímetros en corriente continua y corriente alterna. También existen los aparatos térmicos. En estos aparatos, al circular la corriente por el conductor, por la ley de Joule, este se calienta y calienta un hilo. El calor lo dilata, lo que provoca que el movimiento de la aguja. En general, el calor es proporcional al cuadrado de la corriente, siendo independiente del sentido y la naturaleza de la corriente. Normalmente los alargamientos son muy pequeños, por lo tanto tienen poca sensibilidad. Como característica de estos aparatos podemos decir que tienen un amortiguador, pues su movimiento es lento, lo que a veces puede ser inconveniente. Para que no se vea afectada la longitud entre los puntos A y B, todos los materiales que intervienen en la construcción del aparato son de igual coeficiente de dilatación con la temperatura. El principal defecto es su gran consumo, necesario para calentar el conductor. La principal ventaja de este tipo de aparatos es que no lo afectan los campos magnéticos exteriores. Por los defectos expresados y por su elevado costo, son poco usados. Existen instrumentos electrotérmicos bimetálicos. Están formados por un espiral bimetálico que se calienta por el paso de la corriente, dilatándose por efecto del aumento de la temperatura. La dilatación varía con el cuadrado de la intensidad. En el extremo libre se desplaza haciendo variar una aguja. En este caso, la escala es cuadrática, tiene mucha inercia térmica, por lo que la medida demora varios minutos. Su principal uso es de amperímetros con indicaciones de máxima. Aquí vemos unos amperímetros y un batímetro construido a través de un bimetálico. Se puede ver que tiene una aguja que es arrastrada y esta queda en el valor máximo de corriente o de tensión o de potencia en este caso. También están los aparatos de inducción y electrostáticos. Están basados en el hecho de que dos conductores aislados uno del otro se atraen o se repelen al estar electrizados. Tienen muy poco consumo de corriente. Su principal uso es como voltímetro de alta tensión en corriente continua, sin necesidad de transformadores de tensión. No son muy estables y se deterioran por sobretensiones. Aquí vemos en la imagen elementos electrostáticos.